Bienvenidos a la clase número 22 de la materia Electrónica, los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy comenzaremos a ver el tema de conversión. Los temas que abordaremos en la clase de hoy son los siguientes. Estudiaremos el convertidor de resistencias ponderadas, el convertidor de fuentes de corrientes ponderadas, el convertidor de capacidades ponderadas, el convertidor de cadena de resistencias, el convertidor de corrientes conmutadas, el convertidor de capacidades conmutadas, el convertidor de redes escalera R2R, el convertidor de redes escalera R2R invertida, el convertidor de tensiones segmentadas, el convertidor de corrientes segmentadas y la bibliografía asociada con estos temas que estamos viendo en pantalla. Después de haber pasado por los sensores y haber convertido la señal de los sensores en una señal eléctrica, ya sea de corriente o de voltaje, si fue filtrada, pues ha sido filtrada. Ahora, la etapa previa a entregarle esa información a un microcontrolador o a un microprocesador es pasarla de analógica a digital, procesarla y luego pasarla de digital a analógica para tener la acción que se corresponde a esa información, ¿no? Es como un gran lazo. O sea, tenemos el sensor de un lado, el microcontrolador o el microprocesador del otro, y cuando la señal sale del microprocesador o microcontrolador, va a un actuador que toma la acción correspondiente. Si, por ejemplo, la temperatura de una caldera está subiendo mucho, entonces el sensor de temperatura reporta eso al microcontrolador o al microprocesador y el microprocesador actúa enviando una señal a través de un actuador, que ya sea un motor o una electroválvula o cualquier otro dispositivo de esa naturaleza, que va a disminuir la acción de disminuir la temperatura en la caldera, ya sea limitando el paso de gas o limitando el paso de corriente si es un dispositivo eléctrico y cualquier otra acción correspondiente. Eso es lo que se llama un lazo de control realimentado, donde intervienen todas las partes que hemos venido estudiando. Vamos a empezar primero a estudiar los convertidores que, que pasan la información digital a analógica, por las razones que vamos a ver a continuación. Pero ese es el proceso, ¿no? Eso es lo que hay que entender como el gran proceso que está involucrado acá. Vamos a comenzar estudiando los convertidores o conversores digitales analógicos, ¿no? La misión del convertidor digital analógico es recibir una información binaria, o sea, una combinación de bits de entrada, y deben responder con un voltaje analógico de salida. Además de eso cuentan con un voltaje de referencia, que es el que establece un poco internamente cómo se produce ese voltaje, esa conversión que ustedes ven allí. Entonces, bueno, en este caso, para ejemplos de esto, y se ha simplificado, son 4 bits de entrada y a cada combinación binaria de esos bits debe producirse un voltaje de salida. Como verán, dentro de todo, el voltaje de salida pues tiene unos valores muy particulares, unos valores, si se quiere, discretos. O sea, la combinación 0000 produce un voltaje de salida 0. Y la combinación 0001, el voltaje de salida 1 en este caso. Y así va
funcionando cada nivel binario, va escalando, en este caso, en 1 voltio. De tal manera tenemos 16 combinaciones que abarcan desde 0 a 15 voltios de salida. Y entonces ese es un voltaje analógico. Ahora, ¿está en todos los valores analógicos? No. Hay como que valores puntuales, discretos, específicos de voltaje analógico a la salida. Dicho lo anterior, el convertidor digital analógico tiene algo que se llama resolución, que es el tamaño del paso, que es el valor mínimo posible que puede generar ese convertidor. Entonces, para la combinación 0001, él produce 1 voltio. Entonces, esa es la resolución. Y cada vez que venga un valor binario, va a tener su equivalente y va a producir un cierto voltaje. Si la información binaria llega de manera secuencial, como una especie de conteo, ¿verdad? Tenemos un contador de 4 bits con una señal de reloj. Él va pasando del estado 0000 al estado 1111. Si cada vez que incrementamos en 1 bit el conteo, entonces incrementa en 1 voltio la salida. Y se produce una especie de escalera que va desde el nivel más bajo al nivel más alto, donde la combinación 1111 produce 15 voltios. Así sucesivamente. Cuando vuelve a reiniciarse el conteo, porque del 1111 va a pasar otra vez al 0000, entonces bajamos otra vez y comenzamos ese ciclo de escalera de forma continua. Si tuviésemos un microprocesador o un microcontrolador de 4 bits de aquel lado, pues en lo que el microcontrolador y el microprocesador colocan una combinación binaria a la salida que va conectada, a su salida que va conectada a la entrada del convertidor digital analógico, bueno, producir un valor analógico, el que sea. No necesariamente si es un microcontrolador o un microprocesador, la salida va a ser secuencial. Se puede hacer secuencial, pero no necesariamente es así. El microcontrolador va a producir una salida binaria para que a su vez genere una salida analógica que es la que él desea que le llegue al actuador, al elemento analógico que él requiere activar. Y bueno, ese elemento actuador, bueno, hará la acción que le corresponda dentro de ese proceso. En pantalla vemos el convertidor digital analógico más sencillo, que es formado por un amplificador inversor usando un operacional. Del lado izquierdo tenemos los dígitos binarios de 0 a de 3, es decir, son 4 bits con sus valores correspondientes. Esos bits pueden ser o 0 o 1 y en forma, digamos, digital, pero en voltaje 0 o 5. ¿Ok? Ustedes no van a colocar un 1, un 0, un 0, un 1, sino cuando a la hora de sopesar eso, si hay un 1, eso equivale a 5 voltios. Si hay un 0, eso equivale a 0 voltios. De tal manera entonces que, operando de esa forma, tenemos 4 resistencias con un valor muy particular, que es el valor asociado a ese proceso de conversión, que es R, vamos a suponer son 100 ohmios, 2 veces R son 200 ohmios, 4 veces R son 400 ohmios y 8 veces R son 800 ohmios. Este es un proceso de escalamiento de resistencia. Cada una de esas resistencias va a manejar una corriente. En el caso de R y sus 3, en el caso de 2R y sus 2, en el caso de 4R y sus 1 y en el caso de 8R y sus 0. A medida que aumenta la resistencia, disminuye la corriente, de tal manera que se forma una especie de nodo suma de corrientes en el terminal menos del operacional, donde hay un escalamiento de I sub 0, I sub 1, I sub 2 y sub 3. La suma de esas corrientes es la que va a atravesar
la resistencia RF, que es básicamente la responsable de darle ganancia al amplificador. Es decir, yo puedo hacer que la salida de este circuito tenga una ganancia que depende de RF respecto a 8R, de RF respecto a 4R, de RF respecto a 2R y de RF de respecto a R. Vamos a tratar de hallar una expresión del voltaje de salida en función de los dígitos binarios, para lo cual vamos a plantear las ecuaciones que ya sabemos plantear. En este caso, I sub 0, que es la corriente que circula por la resistencia de 8R, se puede expresar como el valor del dígito 0 multiplicado por B entre 8 veces R, ¿verdad? El dígito puede valer o 1 o 0 y B es el peso del dígito en voltios. ¿Ok? Quiere decir que 5 voltios multiplicado por 0 daría 0, pero 5 voltios multiplicado por 1 daría 5 voltios. Dividido por el valor de 8R daría la corriente I sub 0. Para I sub 1 es el dígito binario 1 multiplicado por B entre 4R. Para I sub 2 es el dígito binario 2 multiplicado por B entre 2R. Y para la corriente 3 es el dígito binario 3 multiplicado por B entre R. De tal manera entonces que la sumatoria de todas esas corrientes es la que me va a dar la corriente que atraviesa RF, que es I sub F. Y sabemos, de lo que conocemos de otros cursos anteriores, que el voltaje de salida, en este caso va a ser menos I sub F por RF, debido a la tierra virtual que tiene el operacional y además el sentido de la corriente como viaja a través de RF. Siguiendo con el análisis del circuito, reemplazamos I sub F por la sumatoria de las corrientes I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Luego reemplazamos cada término de I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3 por su equivalente en función del dígito binario, el voltaje que pesa cada dígito y la resistencia correspondientes, 8R, 4R, 2R y R. Luego sacamos factor común, el voltaje y la resistencia de cada uno de esos términos, de tal manera que me queda entre paréntesis el valor del dígito dividido entre un peso, era correspondiente de 0 dividido entre 8, más de 1 dividido entre 4, más de 2 dividido entre 2 y más de 3 dividido entre 1, ¿verdad? Transformamos esos pesos, 8 lo convertimos en 2 a la 3, 4 de 2 a la 2, 2 es 2 a la 1 y 1 es 2 a la 0. Es decir, su equivalente, su expresión binaria, ¿no?, de esos valores. Y luego asociamos esos pesos en función del número de dígitos, que el número de dígitos es n. ¿Ok? Entonces, 2 a la 3, si n vale 4, entonces sería 4 menos 1, 3. Entonces, si n vale 4, como es este caso, entonces 2 a la 3 equivaldría a 2 a la n menos 1. Y 2 a la 2, 2 a la n menos 2. Y 2 a la 1, 2 a la n menos 3. Y 2 a la 0, 2 a la n menos 4. Así quedaría un poco... estamos tratando de generalizar la expresión del voltaje de salida en función de las condiciones del circuito. A continuación, sacamos como factor común entonces dentro del paréntesis al 2 a la n menos 1. Si hacemos eso, cada uno de los dígitos binarios de 0, de 1, de 2 y de 3 va a quedar dividido entre 2 a la 0, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3. Luego esos valores que están debajo de los dígitos binarios los pasamos para el numerador, ¿verdad? Y nos queda entonces que dentro del paréntesis tendríamos 2 a la 0 por el dígito 0, más 2 a la 1 por el dígito 1, más 2 a la 2 por el dígito 2, más 2 a la 3 por el dígito 3.
Y finalmente hallamos una expresión matemática que trata de un poco de reducir esa expresión y nos quedaría con una especie de sumatoria, ¿no? Entonces nos quedaría que es menos RF por B entre 2 a la n menos 1 por R, multiplicando a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de 2 a la i por d sub i, ¿verdad? Entonces d sub i valdría de 0 a 3, 2, 2 a la i también iría de 2 a la 0 hasta 2 a la 3, y así sucesivamente. Y luego multiplicamos por las constantes. RF, V, 2 a la n menos 1 y R. Y nos queda una expresión muy limpia, matemática, que describe el funcionamiento de ese convertidor digital analógico. Entonces vamos a tratar de imaginar qué pasaría con la secuencia binaria de entrada para cada pulso de reloj, porque recuerden que estamos pensando en que hay un contador binario que va produciendo paulatinamente de forma ordenada los cambios en los dígitos de 0 a D3. Por lo tanto, hay como un conteo binario 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, donde el bit menos significativo es de 0, el bit más significativo es de 3. Se le colocó una resistencia de 10K, RF 10K, y las resistencias de entrada son 200K, 100K, 50K, 25K, respetando la magnitud de la resistencia de acuerdo a la más pequeña, en este caso 25K, que sería el valor de R, 50K 2 veces R, 100K 4 veces R y 200K 8 veces R. La RF es la ganancia, y ya vamos a ver un poco eso. Si queremos tener un escalón de un voltio, ¿verdad? Cuando tengamos la combinación 0, 0, 0, 1, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que RF vale 10K y en este caso la resistencia 8 veces R vale 200K. Si graficamos el voltaje de salida, bajo condiciones todas perfectas, vemos entonces que partimos del nivel 0, 0, 0, 0. Cuando llega el primer dígito binario, tenemos 0, 0, 0, 1. Eso le añade menos 0.25 voltios porque tenemos un signo menos. Por lo tanto, se va a formar una suerte de escalera descendente, ¿verdad? Con pendiente negativa, que parte de un valor 0 y se va haciendo cada vez más negativo. Entonces, cuando hacemos eso, vemos que cuando el escalón vale menos 0.25 voltios, como resultado de meter el dígito binario en la expresión que hallamos, con B igual a 5, la resistencia RF igual a 10K, la resistencia 8 veces R igual a 200K y el factor 2 a la n-1 adecuado, entonces, bueno, producimos un voltio por vez. Y cada vez que cambia un dígito de manera secuencial, es en este caso 0.5 voltios por vez, después 0.25 más 0. Para menos 0.25 a menos 0.50, a menos 0.50 le sumamos menos 0.25, da menos 0.75 y así sucesivamente hasta alcanzar un valor de 3.75 para la combinación 1, 1, 1, 1. Si queremos que ese valor no termine en menos 3.75, sino termine en menos 5, por decir algo, pues entonces hay que cambiar el valor de RF para que termine en menos 5. Si quisiéramos que terminara en menos 10, había que ajustar el valor de RF para que terminara en menos 10. Ahí está la ganancia. Entonces la escalera se va a inclinar
más o menos dependiendo del valor de RF, porque RF va a ser la pendiente de esa recta. Esa recta que se ve de alguna manera embebida en esos escalones, que es lo que indica la pendiente, ¿no? La resolución del DAC es importante. La resolución es el valor mínimo que puede producir el circuito. En este caso, menos 0.25 voltios. En el ejemplo inicial, 1 voltio. Pero es el valor mínimo, entonces es la resolución. Esa resolución debe ser constante. O sea, ese valor no puede cambiar. Siempre tiene que ser el mismo para que la escalera la escalera que se forma sea de valores con escalones con el mismo valor siempre. Entonces, uno de los problemas en la práctica que tiene este tipo de convertidores es ese, que sabemos de la experiencia asociada con los circuitos digitales, que los unos que salen de un circuito digital no siempre tienen 5 voltios, no valen 5 voltios con un 1, pueden valer 4.1, 4.3, 4.2, 4.6, eso cambia dependiendo del funcionamiento del circuito respectivo. Entonces, si eso es irregular, entonces vamos a tener un problema porque la resolución del DAC no va a ser constante, va a ser irregular. Los escalones van a tener diferentes tamaños, lo cual hace que sea un problema que produzca un error en el voltaje de salida. Eso produce un problema de precisión de operación dentro del DAC, ¿no? Entonces es un asunto que hay que manejar eventualmente. El tema de la resolución también es importante por lo siguiente. Si yo necesitara, por alguna condición, que los escalones fueran más pequeños, ¿verdad? Entonces tendría que aumentar el número de bits para poder dividir los valores entre más escalones, ¿no? Y eso, ¿cómo lo haría? Bueno, escalando resistencia. Entonces ya no sería 8R, sería 16R, sino 32R, 64R, 128R. O sea, tendría que empezar a escalar todos los valores de resistencia. Eso trae un problema, que no, pero que asumiendo que tenemos resistencias de precisión, si la relación de entre ellas se puede hacer de una manera tan lineal, sin embargo, al aumentar el número de resistencias, eso tiende a ser menos lineal. Y observamos en la gráfica que al final del proceso de conversión para el valor, el valor mayor posible, no va a ser el esperado, una línea recta perfecta que pasa por el origen, ¿verdad? Sino que va a haber una diferencia. Precisamente porque el plotear ahí valores de resistencia en muchos bits no va a conllevar necesariamente al final a una verdadera línea recta que llegue a un punto. Entonces eso también produce otro error. Entonces tenemos dos errores. Un error donde si los escalones no son iguales, tenemos un problema, y otro valor es cuando tenemos que escalarlo a muchos bits. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que tomar en cuenta porque la precisión es importante en un proceso de medida. Entonces, el problema de que los bits no pesen igual se resuelve, tiene solución, por supuesto, y una de ellas es que se haga el arreglo que ustedes ven en pantalla. Ese arreglo es el mismo que acabamos de estudiar, pero con la diferencia que
todas las resistencias están conectadas a una fuente de referencia, en este caso aparece como signo negativo, porque si queremos generar una escalera que suba escalones a un valor positivo, tendríamos que invertirla, como les dije, pero invertirla significa añadirle una etapa inversora después del primer operacional que colocamos. Tendría que venir otra etapa inversora de ganancia 1. Entonces, para evitar eso, se colocó una referencia negativa porque eso va a colocar los voltajes de bits en menos 5 voltios, ¿verdad? Y luego ese signo menos va a ser anulado por el signo menos del amplificador inversor que usamos. En este caso se denomina convertidor corriente-voltaje porque pasa de las corrientes a un voltaje. ¿Y qué hacemos con los bits binarios, los bits realmente? De 0, de 1, de 2, de 3. Ellos no van a aportar los 5 voltios que aparecen en la ecuación, sino que ellos van a controlar interruptores. De tal manera que el valor real de ellos no importa mucho, siempre y cuando abran o cierren los interruptores. Entonces, la misión aquí de los bits es tener control sobre los interruptores. Y la visión de la fuente de referencia básicamente es colocar un valor constante igual siempre para cada una de las, asociándolo a cada una de las corrientes que circulan por las resistencias. De tal manera entonces que cambiamos el peso del bit que no conocemos, que puede ser variable, la B, por una B de ref. Una B de ref que es constante. Y los binarios, los 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, solamente manejan switch. No importa que valgan 4.3 voltios, 4.5 voltios, 4.6 voltios o whatever. No importa, en cuanto a la acción de ellos, abra o cierra el switch. Si el switch está abierto, el valor, el aporte de esa corriente va a ser 0. Si el switch está cerrado, el aporte de esa corriente va a ser menos B de ref entre 2R, menos B de ref entre 4R y así sucesivamente. Cada uno de ellos irá aportando el peso correspondiente. Por supuesto que las corrientes, al ser una fuente de referencia negativa, estoy explicando un poco los detalles para que vean más allá del concepto general lo que ocurre. Como es una fuente de referencia negativa, las corrientes van a cambiar de sentido. Por eso es que el voltaje de salida va a ser positivo. Ven ustedes las corrientes yendo de derecha a izquierda porque la fuente de referencia lo fuerza así. Entonces el voltaje de salida va a ser eminentemente positivo pensando que queremos generar una escalera de pasos positiva. Como les venía comentando, entonces, el esquema anterior usando BRF es para eliminar la irregularidad de los valores de los unos en 5 voltios, ¿no? Esos 5 voltios que no son perfectos en la vida real, porque en lugar de ser 5 son 4,3, 4,1, 4,05, cosas por el estilo. Entonces hay que tener siempre 5 voltios en cada uno de esos bits. Cuando vale 1, 5 voltios. Entonces para eso te utiliza la fuente de referencia. Y se coloca de forma que su voltaje sea negativo para que se invierta la corriente y con la corriente produzca un voltaje de salida positivo, que es como el cual usualmente uno trabaja en la vida real con mucha frecuencia. Entonces, bueno, usando ese esquema, la corriente I sub 0 ahora va a ser menos I sub 0 igual a B de ref entre 2 a la n por R multiplicada por la sumatoria de desde I igual a 0 hasta n menos 1 de 2 a la I por B sub I. Como vimos que la resistencia de realimentación es R y toda la resistencia de los bits
tienen que ver con R también, entonces al multiplicar menos I sub 0 por R se cancela la R y nos queda que B0 va a ser menos BRF entre 2 a la N por la sumatoria de los términos. Para resolver el problema del escalamiento y tener que usar demasiados valores distintos de resistencia que multiplicado por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64 y así sucesivamente, lo que afecta al final el valor final del voltaje de salida de acuerdo a lo esperado. O sea, no es el valor ideal que se obtendría con la combinación 1, 1, 1, 1, todo el mundo en 1. Tendría que dar un cierto valor específico que es difícil de lograr si hay muchas variantes de valores de resistencia con su tolerancia respectiva. Entonces, una solución a eso es trabajar en grupos de A4, ¿verdad? Para aumentar el número de bits, en pasar de 4 a 12, como se ve en pantalla, con la misma relación de resistencia, R, 2R, 4R, 8R, y usar lo que se llaman atenuadores de corriente, ¿verdad? Para que obtener el valor adecuado de I sub 0 al final del día, de cada uno de ellos. Entonces son sumas de corriente, solamente que en la escala correspondiente. De tal forma que cada una de las corrientes para cada grupo de 4 tenga el peso que le corresponda de forma respecto a la parte binaria que le corresponda para formar el valor de I sub 0 adecuado y requerido. Eso es una forma de hacerlo para resolver el problema. De tal forma que esta manera de convertir digital a analógico pueda seguir funcionando y sea útil. Una variante a las resistencias ponderadas es hacer lo mismo pero con fuentes de corriente ponderadas. Es decir, tenemos un arreglo de fuentes de corriente en lugar de un arreglo de resistencias. La ventaja que nos da eso es que esas corrientes yo las puedo escalar, en teoría, todo lo que quiera, sin perder linealidad al final de la escala. Y no tenemos que usar trucos de atenuación como lo que acabamos de ver para poder tener un mayor número de bits. Aquí tendríamos los números de bits que pudiésemos necesitar en un momento dado. Entonces, bueno, como siempre los bits acá no manejan el valor de las corrientes, solamente abren y cierran interruptores. Si abren el interruptor no pasa la corriente, si cierran el interruptor pasa la corriente y tenemos igual una colección de términos de corriente. En este caso, B sub 0 es igual a I sub 0 por R, tomando en cuenta el sentido que tiene I sub 0, recuerden, ¿verdad? Porque la fuente de referencia es menos B, por lo tanto las corrientes van de derecha a izquierda en el sentido de el dibujo. I sub 0 es básicamente la corriente a full escala, entonces que corresponde al voltaje a full escala, y esa corriente a full escala va a ser igual a B de ref entre R. Si hacemos el análisis correspondiente, vemos que, bueno, I sub 0 es igual a I sub 0 por R, que el término I sub 0 va a ser a la sumatoria de las corrientes en caso de que esté el bit encendido o no, cada uno con su respectivo peso. La primera tiene un peso de 1/2, la segunda un cuarto, la tercera un octavo y así sucesiva hasta tener n bits, en función de la corriente máxima y del bit que esté encendido. Sacando factor común esa corriente que se repite en todos los términos, nos quedaría R por I FSB por el aporte que da cada uno de los bits si está encendido o está apagado.
Y ya sabemos que I sub 0 de FSB es igual a B de ref entre R. Como ven, lo que se busca de estos circuitos, siempre que se pueda, es hallar una expresión. Ahí faltaría un término que dijera la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1 de todos los bits y con los respectivos pesos de cada uno de ellos. Como siempre, no hay soluciones perfectas, entonces uno de los problemas que tiene el convertidor de con fuentes de corriente ponderadas es que a medida que aumenta el número de bits, el valor de la corriente se hace demasiado pequeño, se hace demasiado bajo. Entonces puede ser un problema llegar a obtenerlo porque nos va a exigir un valor de resistencia demasiado alto. Entonces también aquí se hace como una especie de grupos de fuentes de corriente que luego son pasados por un atenuador, en este caso una resistencia, para que la corriente la escalemos. El I sub 0 sea escalado adecuadamente dependiendo del bit que esté encendido. Entonces es una variante para solucionar ese problema de una corriente muy pequeña. No tener que tener muchas fuentes de corriente de distintos valores. Otro tipo de convertidor es el de capacidades ponderadas. Ya no son resistencias, ya no son fuentes de corriente, ahora son condensadores, ¿verdad? Cuya capacidad que se relaciona con ellos, pues es ponderada en el sentido que, bueno, es el doble o es el 4p o es el 8 veces o 16 veces el valor de la capacitancia original, que es C en este caso, ¿verdad? Con este, un operacional allí, un amplificador operacional de ganancia 1, en este caso, y que al final va a terminar produciendo el voltaje de sub 0 en función del arreglo de esas capacidades. Volvemos a usar la técnica de los interruptores con una fuente de referencia, ¿verdad? Para poder cargar las capacitancias con el voltaje de referencia exacto, no un voltaje que varíe, aunque sean unos milivoltios, pero no puede variar. Tiene que ser o B de ref o 0, B de ref o 0. Y bueno, si colocamos las ecuaciones del circuito, va a quedar que B sub 0 es igual a 2 a la n por C entre 2 a la n por C más Cp, que es como una capacitancia adicional en paralelo con ellas, con el resto de las capacidades, multiplicado por B sub ref entre 2 a la n por la sumatoria nuevamente entre 0 y n menos 1 de 2 a la i por B sub i, que es una expresión genérica para ese caso. Existen algunas configuraciones de convertidores digitales analógicos que están basados en el uso de decodificadores 3 de 7. O sea, tenemos 3 dígitos binarios y que de alguna manera la combinación de estos dígitos binarios producen una salida de bits que tienen un escalamiento muy particular. A eso se le llama usualmente código de termómetro, porque es como si fuese una medición incremental. Cada vez que aparece un 1, va creciendo la barrita como si fuese una temperatura, ¿no? Ese es un poco el símil asociado a eso. Se llama código de termómetro. Aquí vemos un arreglo de resistencias, ¿verdad? Con switches controlados por el decoder, de tal manera que cada vez que tenemos una combinación asociada al decoder, el interruptor deja pasar corriente por la resistencia respectiva. Entonces ahí tendremos un arreglo de 7 resistencias, por lo tanto tenemos
7 bits y la salida va a depender de la suma de las corrientes que pasen por esa resistencia. Y eso a la salida, pues tendríamos el convertidor corriente a voltaje que hemos visto en las láminas anteriores. De tal forma entonces que podemos incrementar un número razonable de resistencias dentro de ese convertidor sin tener todavía un problema de escalamiento asociado. Ahora podemos observar el convertidor llamado de cadena de resistencia. Verán ustedes que tenemos como un divisor múltiple de voltaje, de tensión. Tenemos BDREF aplicado a una cadena de resistencias y se forman diferentes divisores de tensión. Esos divisores de tensión a su vez harán aportes a través de una cadena de switches, en este caso conectados a un decodificador, ¿verdad? Que se encargará de cerrar o abrir los switches colocando el 1 o el 0 en el bit correspondiente y producirá a su vez la suma, ¿verdad? De esos voltajes que será aplicado luego al operacional. Fíjense que el operacional está en modo no inversor, simplemente es un buffer. ¿Por qué? Porque vamos a manejar una serie de resistencias que a su vez lo vamos a conectar a un circuito. Entonces, para evitar posibles problemas de carga al conectar resistencias luego en paralelo con las con la cadena de resistencias, entonces se le coloca ese buffer allí con el operacional. Si usamos el código de termómetro aplicado al arreglo de resistencias, pues entonces obtenemos que B sub 0 va a ser igual a B de ref entre 2 a la n multiplicado por el código correspondiente asociado, ¿no? Si hacemos el escalamiento a los dígitos, vamos a obtener entonces que el voltaje de salida a full escala va a ser igual a B de ref entre 2 a la n por 2 a la n menos 1. Entonces, dependiendo del número n que pongamos allí, entonces tendremos un voltaje de salida asociado. Si utilizamos la misma técnica del termómetro usando el decoder 3 a 7, entonces cuando tengamos fuentes de corriente en lugar de resistencias, pues bueno, tenemos también más o menos el mismo resultado, ¿no? Entonces tenemos los switches, ¿verdad? Manejados con el decoder. Cada fuente de corriente agarra su aporte y luego le conectamos un convertidor de corriente de voltaje a través de un operacional y una resistencia para obtener el voltaje de salida correspondiente. Este tipo de eh, convertidores, que en este caso basados en el código de termómetro, usando fuentes de corriente, nos va a permitir obtener algo que es importante también en los convertidores digitales analógicos, que tener salidas, como quien dice, positivas o salidas negativas, o sea, salida y salida negada, que tiene que ver con el sentido de la corriente. Entonces, en este caso, si yo puedo tener un arreglo de corriente de tal manera de que dependiendo de dónde coloque la posición de del interruptor y la salida correspondiente de corriente, yo puedo tener dos salidas en la cual yo invierto el voltaje que le corresponde usando la conversión IB que produce un voltaje de corriente a voltaje que produce un voltaje de salida negativo, o utilizando un convertidor que sea voltaje de salida positivo. De tal manera que entonces eso me va a dar a mí muchas posibilidades dependiendo si quiero generar un voltaje de salida de escala descendente
hacer un valor máximo negativo o un voltaje de salida de escala ascendente que llegue a un valor máximo positivo. Lo vamos a ver más adelante. O sea, el uso de este tipo de configuraciones me da maniobrabilidad a la hora de diseñar los convertidores digitales analógicos. Existe también el convertidor de corrientes conmutadas. Ese valor de corrientes conmutadas es básicamente eso, ¿no? Conmutación de corriente utilizando dispositivos que tengan asociados fuentes de corriente, ¿verdad? Las cuales yo lo que hago es redirigirlas usando con el decodificador código de termómetro. En este caso se puede demostrar que I sub 0, que es la fuente de corriente principal, va a ser igual a I sub 0 full escala, que es igual a 2 a la n-1 por la I original de la fuente. Escalando eso a este convertidor, podemos observar que si usamos el código de termómetro y tenemos un arreglo de capacidades usando un operacional para cargar y descargar esos condensadores, usando una fuente de referencia, pues tenemos un esquema como este, ¿no? Grupos de dos switches conectados a una BDRF que van a cargar o no un determinado condensador y luego va a transferir esa carga a otro condensador también utilizando otra pareja de interruptores. De tal manera que entonces el voltaje de salida va a ser de alguna forma la sumatoria de los voltajes que pueden estar acumulados en cada uno de esos condensadores. Otros convertidores digitales analógicos que es muy conocido es el convertidor usando arreglos de red R2R. En lugar de tener, la ventaja de esto es que en lugar de tener muchos valores de resistencia distintos, solamente hay dos. R y dos veces R. O sea, donde hay una resistencia R de 100, va a haber una resistencia de 200 puntos. 100 y 200, 100 y 200, 100 y 200 presentes en el circuito. Eso reduce entonces el problema de escalamiento, como que no tenemos que llegar a valores muy altos de corriente. Lo que hay que tomar en cuenta en esto es el Thevenin que se forma cada vez que yo activo alguno de los dígitos binarios asociados. Entonces, sin embargo, podemos demostrar que siempre, a pesar de la combinación que hagamos, el arreglo siempre da de esa resistencias que den resistencias equivalentes de Thevenin de valor R y el valor de correspondiente de voltaje asociado. Observen con detalle cómo está construido el circuito, ¿verdad? La idea es que con los interruptores, recuerden, eliminar el problema de la diferencia de voltaje en los bits y colocándole el BDRF se generen valores de corriente que son escalados. En este caso, un octavo de la corriente, un cuarto de la corriente, un medio de la corriente o la corriente total. Eso va a formar unas sumatorias de corriente en el nodo negativo del operacional y luego tendremos el convertidor corriente-voltaje. Esa corriente multiplicada por R me va a producir el voltaje, en este caso negativo por el sentido de las corrientes. Y tenemos que entonces el voltaje de salida, ¿verdad? Va a ser igual a menos B de ref entre 2 a la n por la sumatoria de los pesos correspondientes de los bits que estén encendidos. Este convertidor digital analógico se parece al anterior, solamente que observen cómo está conectada la referencia a las resistencias. Es decir, la escalera queda invertida respecto a la posición de los interruptores. Básicamente es el mismo circuito pero con ese ligero cambio. Funciona igual el arreglo R2R con los Thevenin que se forman y luego el convertidor de corriente a voltaje asociado. Pero es una alternativa de
de la estructura como si del circuito. En pantalla vemos lo que es un convertidor digital analógico de tensiones segmentadas basados en el divisor de voltaje conocido como Kelvin-Barley. En este caso son un número de 6 bits, ¿verdad? Que es la entrada digital. Y los 3 bits más significativos de entrada van a seleccionar la posición del selector A en alguna de las 2 a la 3 resistencias iguales R1 del divisor de Kelvin. Mientras que los menos significativos deciden la posición del cursor B en el divisor de Barley de alguna de las 2 a la 3 resistencias iguales a R2. En este convertidor, basado en la estructura de un arreglo R2R usando interruptores y un divisor de tensiones tipo Kelvin, ¿verdad? Por un arreglo de 3 bits podemos obtener también un voltaje de salida que sea escalado de acuerdo al peso de los bits menos significativos. En este convertidor de corrientes segmentadas se utiliza la parte más significativa de la palabra de entrada de 8 bits, la cual se conecta a la salida un número de fuentes de corriente I igual al peso decimal que tenga ese código binario. Mientras que con la parte menos significativa de esa entrada se decide cuál es la fracción de corriente que aportará ese nivel, ese grupo de 4 bits que estamos usando. Eso le da mayor rapidez al convertidor. Es una de las ventajas de este arreglo. Finalmente tenemos aquí el convertidor de salida bipolar a partir de un código unipolar. Tenemos el convertidor digital analógico a un lado que, como les comenté previamente, puede tener la capacidad de generar una corriente de salida y su negada, ¿verdad? Dependiendo de la polaridad del voltaje de salida que uno quiera. Entonces, dependiendo de eso, ¿verdad? Nosotros podemos tener a la salida un voltaje estrictamente positivo o un voltaje estrictamente negativo. Hablando un poco sobre las características que tienen los convertidores digitales analógicos, pues una es la linealidad de su función de transferencia. Aquí estamos hablando de un convertidor digital analógico de 3 bits, con los tres, ahí vemos en el eje X el código digital de entrada de 3 bits y cuál es el voltaje analógico de salida en función de cada combinación de 3 bits. Lo ideal es que cada vez que hay un cambio de código se mantenga un igual salto en el voltaje de salida. O sea que la diferencia entre los niveles de los voltajes de salida sean siempre los mismos. Y que eso, si lo extrapolamos a un número grande de bits, se mantenga, ¿verdad? Que siempre sería una línea recta. Imagínense que la punta de los escalones, si representara de alguna manera los pasos que da cada vez que hay un cambio de código, siempre establecieran una línea recta con una cierta pendiente. Ya hablamos de la resolución, ¿verdad? Okay. Que usualmente se calcula como la lectura a full escala entre el número de escalones menos 1, que es el 0, que es el nivel 0.
Entonces, eso me da la resolución. Y realmente la resolución es el paso del escalón. Recuerden que es importante. Cuanto más escalones haya dentro de un rango de medición, pues más preciso es el convertidor en cuanto a su valor. Si hay poquitos escalones, entonces, bueno, no tendremos muchas opciones. Pero si hay bastantes escalones, o sea, hay bastantes combinaciones, entonces tenemos opciones de medición distintas. Recuerden que la medición se refiere a lo grueso. Si tenemos 4 escalones, son 4 niveles posibles de voltaje de salida. Si yo voy a comparar ese voltaje de salida con otra cosa, pues solamente tenemos 4 niveles. Pero si tuvimos 16 o 32 o 64, ya yo puedo hilar más fino esa comparación. La ganancia tiene que ver con la pendiente de las características de transferencias, como ya les dije. Y eso depende, por ejemplo, en los convertidores que hemos hablado, de la resistencia de realimentación con el convertidor corriente de voltaje usando el operacional. Y está la exactitud, que es la diferencia entre el valor que se obtiene a la salida para determinado código binario y el valor esperado. Esperamos un valor y se obtiene otro. ¿Por qué? Bueno, porque la tolerancia a la resistencia, porque el valor de los bits, por una serie de factores hacen que haya una diferencia entre el valor esperado y el que realmente produce el circuito. Otra característica importante de los convertidores digitales analógicos es el tiempo de establecimiento, que es el tiempo que dura desde que se produce el cambio en el código de entrada y la estabilidad del voltaje de salida que éste produce. Es decir, si vamos a ver una secuencia de cambios en los dígitos binarios y eso produce una secuencia de valores en el voltaje de salida. El tiempo de establecimiento es el tiempo que hay que esperar hasta que ese voltaje de salida se estabilice en el más o menos en un cierto rango de valores que se denomina aquí el equivalente a medio dígito menos significativo, que es como la mitad del valor de lo que equivale el dígito menos significativo, que es el escalón, que es la resolución. Entonces, si ese voltaje se estabiliza, podemos entonces seguir con el proceso de conversión. Pero hay que esperar, o sea, ese es el tiempo en el cual tú garantizas que el valor que va a tomar la salida es confiable. Está la rapidez de cambio de salida, que es dividir la tensión o la corriente, dependiendo del tipo de convertidor, a full escala, ¿verdad? Entre el tiempo de establecimiento que se convirtió. O sea, es la rapidez de cambio de la salida. Es como una especie de slew rate. Y está la frecuencia de conversión. La frecuencia de conversión tiene que ver con la frecuencia máxima a la que puede cambiar el código de entrada para obtener una salida correspondiente. Acuérdense que ustedes tienen cambios, como les vine comentando, de dígitos a la entrada y eso produce cambios en el voltaje de salida. Entonces, la frecuencia máxima a la que puede cambiar el código de entrada para obtener la salida que le corresponde a ese código. Hay que cuidar los errores que produce el proceso de conversión. Hay varios tipos de errores. El error de cero, quiere decir que cuando se coloca el código equivalente a un cero, se obtiene un valor analógico distinto de ese cero. Es como una especie de offset que se produce. Quiere decir que la recta que establece la función de transferencia no cruza por cero cuando el código de entrada es cero, sino que tiene un valor un poquito más arriba, tal como se ve en la figura. Corta el eje Y un poquito más arriba del cero. Ese es el error cero. El error de offset es cuando se coloca el código binario 111 fonda de escala y se obtiene un valor distinto al esperado. Eso quiere decir que como que la pendiente está más inclinada y el valor de fondo de escala no es el valor esperado. En este caso se esperaba un valor de 1 cuando el código binario era 111
y se obtiene un valor que no es 1, es 0,9 o 0,85, algo por el estilo, ¿no? Otro error característico del proceso de conversión digital analógico es el error de ganancia, que es equivalente a la suma de los errores de cero y de fondo de escala que hemos analizado previamente. Entonces tenemos como que la ganancia, que el efecto de ganancia redondeado en los dos extremos, el extremo inferior de la curva de transferencia y el extremo superior de la curva de transferencia. Y está el error de no monotoneidad. Se supone que siempre el convertidor va a ir creciendo. O sea, siempre tiene que ir, cuando cambia de código, cambia de forma tal que el valor obtenido de voltaje no disminuya, sino que siempre suba. O sea, es monótonamente creciente. Pero hay veces que los convertidores, en lugar de aumentar por alguna razón, más bien es pequeño. O sea, el valor esperado o real es pequeño, es más bajo o es mucho más alto. Entonces tiene que ser algo lo más, o sea, monótonamente creciente, constante, no por zona, sino a lo largo de todo su función, de toda su función de transferencia. Otro tipo de error es el error de no linealidad diferencial, que es el valor absoluto, el módulo de la diferencia entre los valores correspondientes a dos códigos adyacentes menos el que le corresponde al bit menos significativo, y se divide entre el voltaje de salida que le corresponde al bit menos significativo. Eso es el DNLE. ¿Ok? Y está el error de no linealidad integral, que es la suma de los errores de no linealidad diferencial a lo largo del margen de entrada. Es una sumatoria, porque acuérdense que acabamos de definir la linealidad, no linealidad diferencial, códigos adyacentes. Entonces, dentro de la combinación posible de bit de entrada, hay muchos códigos adyacentes. Bueno, la sumatoria de esos errores es lo que produce el error de no linealidad integral. Y la bibliografía asociada a esta materia, a esta parte de la materia, es el libro de instrumentación electrónica de Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campos, Francisco Ferrero y Gustavo Grillo, de la editorial Thomson, capítulo 23. Nos vemos en la próxima clase.